La historia está marcada por diversos grupos destructivos, cuyos líderes manipularon y controlaron a sus seguidores, a menudo con resultados fatales. Los cultos más perturbadores se caracterizan por su aislamiento, el control mental severo y, en los peores casos, asesinatos en masa o suicidios. Lo que estás a punto de ver no es un top. Son 3 casos perturbadores de prácticas cultistas. Estos son los 3 cultos más perturbadores de la historia. Vamos a empezar con el templo del pueblo, Johnstone. Johnstone fue el nombre informal del proyecto agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad religiosa ubicada en la zona de Parima-Wainé, dentro de la zona geográfica conocida como la Guayana Esequiba, en Guyana. Johnstone estaba conformado por el Templo de los Pueblos, una secta estadounidense apocalíptica liderada por Jim Jones. El 18 de noviembre de 1978, personal de la comunidad asesinó a 923 personas, entre ellas un congresista de Estados Unidos. Hablemos un poco sobre Jim Jones. Jim Jones nació el 13 de mayo de 1931 en la ciudad de Link, Indiana, en un ambiente de segregación racial y de fundamentalismo cristiano. Su padre, James Drummond Jones, estaba enfermo por los gases que había respirado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y parece que era simpatizante del Ku Klux Klan. Aunque no hay constancia de su pertenencia a ese grupo, Jones recogía animales de la calle y desde muy pequeño tenía claro que quería ser predicador, pues recibía sermones en el garaje de su casa a los perros y a los niños vecinos. El mismo Jones dijo que el pentecostalismo al que estuvo expuesto de niño había sido una gran influencia en su vida. En aquel ambiente Jones desarrolló la preocupación por 2 áreas que le acompañaron toda la vida: la integración racial y el socialismo. En 1954, como pastor asociado de la Lauren Street Tabernacle Assembly of God, entró en conflicto con sus jefes, pues insistía en que los negros se sentaran en las primeras filas. Enseguida formó su propia iglesia, la Community Unit York, y en 1955 la Wings of Deliverance, que luego cambiaría de nombre a The People's Temple Full Gospel Choir. El mensaje de Jones era uno de igualdad racial, por ello fue colocado entre los puestos de honor del Indianapolis Recorder, un periódico negro, y en 1961 fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis, dedicado a integrar el departamento de policía, hospitales, bancos, agencias de préstamos y compañías telefónicas. Según su esposa, para cuando se casaron en 1949, Jones ya era un comunista comprometido. Se consideraba maoísta, pero simpatizaba con Joseph Stalin y la Unión Soviética. En el propio Jones hablaba de su ideología como socialismo religioso o socialismo apostólico. Posteriormente, el socialismo llega a ser, en su ideología, Dios todopoderoso del socialismo. En 1959 procreó a su hijo Stephen Candy Jones y adoptó otros niños de razas diversas, en lo que él llamaba a su familia arcoíris. En 1960, el Templo de los Pueblos fue aceptado en la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo. El Templo de los Pueblos fue creado en Indianápolis, en el estado de Indiana, Estados Unidos, durante los años 50. El reverendo Jim Jones y sus 140 seguidores se mudaron a Redwood Valley, en el condado de Mendocino, California, creyendo que así estarían a salvo de ataques nucleares de los Estados Unidos
de los que Estados Unidos podría ser blanco. Al final de los años 60, los miembros de la congregación de Jones habían disminuido a menos de 100 y esta estaba a punto de desaparecer. Pero Jones logró asegurar una afiliación con la denominación de los discípulos de Cristo, y eso logró que el templo sobreviviera. La afiliación de Jones con la iglesia elevó la reputación del templo y extendió su influencia en el área de la costa oeste de los Estados Unidos. La congregación volvió a su iglesia principal en San Francisco en 1971 y abrió otra en Los Ángeles. Después de múltiples escándalos e investigaciones en San Francisco, Jones decidió crear una comunidad utópica en Guyana, donde estaría a salvo de las intervenciones de las autoridades estadounidenses o de los miembros que tenían parientes preocupados. En 1974, Jones arrendó más de 12 kilómetros cuadrados de tierra del gobierno de Guyana, y los miembros del Templo de los Pueblos comenzaron la construcción de Jonestown, bajo la supervisión de los jefes de la comunidad. Jones volvió a California a animar a todos sus seguidores a mudarse a Jonestown. La popularidad de Jones creció enormemente en ese periodo y pasó de tener 50 miembros en 1977 a tener más de 900 en su momento de apogeo en 1978. Muchos de los miembros del Templo de los Pueblos creían que Guyana sería, como Jones prometió, un paraíso. En cambio, todos los miembros, incluidos a los niños, terminaron criando animales y comida para el proyecto agrícola. 6 días a la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cuando era común que la temperatura alcanzase los 38 grados. Según los testimonios que exintegrantes de la secta dieron, las comidas consistían en nada más que arroz y legumbres, de inferior calidad a los alimentos que recibía Jones, alimentos refrigerados, separados de los otros. En febrero de 1978, la mitad de la comunidad padecía problemas médicos tales como diarrea grave y fiebres altas. A los miembros que se consideraba tenían graves problemas disciplinarios, se les encerraba en una caja de madera de 2.5 por 1 metros. Los que intentaban escapar eran drogados para incapacitarlos. Guardias armados patrullaban el pueblo día y noche para asegurarse de que las órdenes de Jones fuesen cumplidas. Los niños entregados al cuidado comunal se referían a Jones como papá, y solo se les permitía ver a sus padres brevemente durante la noche. Jones también era llamado padre por los adultos. La gente de los alrededores, incluyendo un oficial de policía, relataban historias de terror sobre duras palizas y un hoyo de tortura. Un pozo en donde Jones hacía que tiraran a los niños que no se comportaban. En la mitad de la noche, Jones asustaba a los niños haciéndoles creer que había un monstruo habitando el fondo del pozo, cuando lo que había en el fondo era un hombre contratado por Jones, quien tiraba y doblaba las piernas de los niños mientras ellos descendían al pozo. Jones decía que podía haber quienes destruyeran Jonestown y que una forma de protección era el suicidio masivo. Por esa razón Jones hacía las noches blancas para ir construyendo confianza en el pueblo, y cuando viera que tenían el nivel de confianza suficiente, les daría veneno verdadero. Se dice que los niños mayores eran amarrados desnudos y que eran electrocutados en los genitales. Los oficiales de Guyana habían intentado investigar estas declaraciones, pero se les prohibió entrar en la comunidad. Con sus facultades mentales deterioradas, Jones empezó entonces a rengar sobre traidores, enemigos lejanos que querían destruir su sueño y amenazas de invasión desde el exterior. Al borde de la paranoia, 1 o 2 veces por mes impulsaba a sus adeptos a realizar, como pruebas de lealtad, simulacros de suicidios masivos que incluían la ingesta de falsas pociones de veneno. Jones llamaba noches blancas a esos ensayos. En una declaración jurada, Deborah Layton escribió que durante una de esas noches se le dijo a la gente que moriría, forzándolos a tomar jarabe sin endulzar
que pensaban tenía veneno. Los pocos que vacilaban en tomarse el líquido fueron obligados a tomárselo bajo la amenaza de que si no cumplían con la orden, se les dispararía. El 14 de noviembre de 1978, el congresista estadounidense Leo Ryan viajó a la ciudad de Georgetown, localizada a 240 kilómetros de Johnstown, acompañado de una delegación del Congreso, periodistas y algunos disidentes de la secta, para comprobar si eran ciertas las acusaciones de fraude, lavado de cerebro, encarcelamiento y tráfico de armas y drogas. El 17 de noviembre, Ryan y su asistente lograron entrevistarse con varios integrantes del grupo comunitario. La visita se desarrolló en un clima cordial. A la mañana siguiente, antes de que Ryan regresara, el ambiente cambió. Algunos residentes le pidieron si podían abandonar la colonia con él. Esto desencadenó la furia de algunos de los miembros más fanáticos e incondicionales. Johnson lo consideró una traición imperdonable. Después de eso, el congresista fue atacado fallidamente con un cuchillo. Alrededor de las 15 horas, Ryan y 14 desertores de la comunidad, entre ellos Larry Layton, fueron llevados a la pista de aterrizaje de Puerto Kaituma, a 11 kilómetros al noroeste. Una vez dentro del avión, Larry Layton disparó contra los ocupantes, hiriendo a varios. Posteriormente, miembros de la comunidad que habían escoltado el coche de Ryan dispararon contra el avión, asesinando al congresista, a 3 periodistas, a una de las desertoras, madre de 3 hijos que lograron huir, e hirieron a otros 9. Después de acribillar el cuerpo del congresista, le dispararon en la cara. Los supervivientes del ataque huyeron a campos cercanos y otro grupo entró en la selva, donde estuvieron perdidos durante 3 días hasta que los rescataron. Un par de horas después, Jones ordenó que todos los miembros de la secta se suicidaran. Según el documental Índice de Maldad realizado por Discovery Channel, Tim Carter aseguró que no fue un suicidio sino un homicidio masivo, ya que fue Jim Jones quien obligó a su pueblo a beber e inyectarse cianuro. Empezando por los niños, quienes no se habrían suicidado, sino que se les dio el cianuro mezclado con alguna bebida, mientras que algunos bebés fueron arrancados de los brazos de su madre para ponerles una inyección. Y los ancianos. Jones decía que la muerte solo es el tránsito a otro nivel, y eso no es un suicidio, sino un acto revolucionario. Una de las ciudades, llamada Christine Miller, se oponía a la muerte, pero la gente comenzó a insultarla violentamente. Los niños, adultos y ancianos murieron a causa de la sustancia. El número de muertos fue en total 913. Jones fue encontrado muerto entre otros 2 cuerpos. La muerte fue causada por una herida de bala en la cabeza, que no se sabe si fue infligida por él mismo o si obligó a otra persona a asesinar. Wow. Fuerte historia, muy fuerte historia. Y esto no es nada. Vamos a seguir. El siguiente es la Orden del Templo Solar. La Orden del Templo Solar, en francés, Ordre du Temple Solaire, no sé, no es francés, fue un grupo esotérico clasificado como secta y principalmente activo en Francia, Suiza y Canadá. Según Robert Cabrier, miembro de la secta y autor del libro Pourquoi la résurgence de l'Ordre du Temple, tome 1er, Lecoq, 1975. Luc Jouret había tomado algunos conceptos de la masonería, el rosacrucianismo, la homeopatía, entre otras. Las metas de la orden eran establecer algunas nociones claras sobre la autoridad y el poder en el mundo,
reafirmar la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal, prepararse para una gran transición y preparar para el regreso de Jesucristo como Dios Rey Solar, para unificar así todas las iglesias cristianas y el islamismo. En 1984, el Rosacruz francés Joseph Dimambro y el homeópata y militar neonazi belga Luc Jouret fundaron la secta en Ginebra, Suiza, con el nombre de Ordre International Chevaleresque de Tradición Solaire, Orden Internacional Caballeresca de Tradición Solar. El 1 de octubre de 1994, Dimambro ordenó la muerte de Emmanuel Dutoit, un bebé de 3 meses, hijo de un miembro de la secta, Tony Dutoit, en una sucursal de la secta de Morin Haynes, cerca de Quebec, en Canadá. El bebé fue apuñalado repetidas veces con una estaca de madera. Dimambro afirmaba que el bebé era el anticristo descrito en el Nuevo Testamento. Creía que el anticristo había nacido dentro de su grupo para evitar que Dimambro tuviera éxito en su viaje espiritual. El 3 de octubre de 1994, el grupo asistió a la muerte de varios seguidores que habían tomado tranquilizantes. El 4 de octubre de 1994, Jouret y Dimambro comieron opíparamente en un restaurante, donde realizaron el ritual de la última cena. El 5 de octubre de 1994, en Suiza, 48 miembros murieron por disparos y son posteriormente quemados. Después de la muerte de ambos líderes, la secta se disolvió. Sin embargo, el 23 de diciembre de 1995, en Vercors, Francia, se encontraban los cuerpos calcinados de 16 adeptos, 3 de ellos menores. El 15 de enero de 1998 se produjo la muerte de 33 personas, 8 de ellos menores, de miembros de la orden en burdeles quemados. No se sabe a ciencia cierta cuántos de los miembros de la orden participaron en suicidios colectivos y se especula con la posibilidad de que algunos miembros fueran asesinados. La Orden del Temple Solar no tiene ninguna relación con la Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalén. A pesar de la creencia popular de afirmar que los caballeros templarios tenían ideas masónicas, la evidencia histórica en contra es irrefutable. Ambas órdenes no tienen nada en común, salvo el nombre. La Orden del Templo Solar también tenía su sede en España, especialmente en las Islas Canarias. En 1984, el fundador de la Orden del Templo Solar, Luc Jouret, dio una conferencia en la isla de Tenerife. El único español que murió en el suicidio de la Orden del Templo Solar fue un barbero tinerfeño. En el sur de la isla vivía la líder en la orden en España. Además, el único español que murió en los suicidios de la Orden del Templo Solar era un peluquero, precisamente tinerfeño. En 1998, una secta era sospechosa de intentar realizar un suicidio ritual en el Parque Nacional de Teide, Tenerife, pero fue impedido por las autoridades. Tanto la policía española como la alemana inicialmente relacionaban equivocadamente la secta con la Orden del Templo Solar, para luego descubrir, tras un largo proceso judicial, que no era una secta sino un grupo que mezclaba psicoterapia con New Age y no tenía ningún objetivo de suicidarse. En el año 2001, los supervivientes de la secta se instalaron en Vera, Almería, donde siguen desarrollando sus actividades. Aún quedan miembros de la secta radicando en el norte de Tenerife, que bajo la imagen de una falsa iglesia evangélica alemana continúan con sus actividades captando a personas con baja autoestima e intimidándolos a entregar sus pertenencias terrenales a la secta, dado que en lo espiritual no son necesarias. Son un lastre para la elevación cuando regrese Jesús como Rey Solar.
esta es la última secta, el último culto. Esta no es ni gringa ni europea, sino que es asiática. ¿De qué se tratará? La verdad suprema, Alep Arefo. Anteriormente, Aum Shinrikyo, Auma Shinrikyo, literalmente verdad suprema, fue una secta apocalíptica fundada por Shoko Asahara en 1987. Llevaron el letal ataque de gas sarin en el metro de Tokio en 1995 y fue encontrado responsable del ataque de Matsumoto del año anterior. El grupo dice que quienes llevaron a cabo los ataques lo hicieron en secreto, sin ser conocidos por otros ejecutivos y creyentes comunes. Asahara insistió en su inocencia en una transmisión de radio desde Rusia y dirigida hacia Japón. El 6 de julio del 2018, después de agotar todas las apelaciones, Asahara y 6 seguidores fueron condenados a muerte como castigo por los ataques de 1995 y otros delitos. 6 seguidores adicionales fueron ejecutados el 26 de julio, a las 12:10 am, el día de Año Nuevo de 2019. Al menos 9 personas resultaron heridas, una de gravedad, cuando un automóvil fue conducido deliberadamente hacia la multitud celebrando el Año Nuevo en calle Takeshita en Tokio. La policía local informó del arresto de Kazuhiro Kusakabe, el presunto conductor, quien supuestamente admitió haber embestido intencionalmente su vehículo contra la multitud para protestar por su oposición a la pena de muerte, específicamente en represalia por la ejecución de los miembros del culto Aum antes mencionados. Aum Shinrikyo, que se dividió en Alep y Hikari no Wa. En 2007, ya había sido designada formalmente como organización terrorista por varios países, incluida Rusia, Canadá, Kazajistán, así como la Unión Europea. Anteriormente, Estados Unidos lo designó como una organización terrorista hasta 2022, cuando el Departamento de Estado determinó que el grupo había desaparecido en gran medida como organización terrorista. La Agencia de Inteligencia de Seguridad Pública consideró que Aleph y Hikari no Wa eran ramas de una religión peligrosa y anunció en enero de 2015 que permanecería bajo vigilancia durante 3 años más. El Tribunal del Distrito de Tokio canceló la ampliación de la vigilancia de Hikari no Wa en 2017 tras las impugnaciones legales del grupo, pero siguió manteniendo a Aleph bajo vigilancia. El gobierno apeló la cancelación y en febrero del 2019 el Tribunal Superior de Tokio anuló la decisión del Tribunal Inferior y restableció la vigilancia, sin citar cambios importantes entre Aum Shinrikyo y Hikari no Wa. El movimiento fue fundado por Shoko Asahara en su departamento en Shibuya, comenzando como una clase de yoga y meditación. Consiguió aumentar su alumnado en un par de años, nombrando Ouman Shinsen no Kai Aum Immortal Mountain Wizard Association. Ganó el estatus de organización religiosa en 1989, atrayendo un considerable número de graduados de las universidades más prestigiosas de la élite japonesa, siendo apodados la religión de la élite. Varios individuos críticos con la secta, como los jefes de las sectas budistas Soka Gakkai y el Instituto para la Investigación de la Felicidad Humana, después de que el caricaturista Yoshinori Kobayashi comenzara a satirizar el culto, fue incluido en la lista de asesinatos de Aum. Kobayashi tuvo un intento de asesinato en 1993. En 1991, Aum comenzó a utilizar las escuchas telefónicas para obtener informes de NTT y creó un manual para las escuchas telefónicas. En julio de 1993,
Los miembros de la secta rociaron grandes cantidades de líquido que contenían esporas de Bacillus anthracis desde una torre de enfriamiento en el techo de la sede de Aum Shinrikyo en Tokio. Sin embargo, su plan para causar una epidemia de anthrax fracasó. El ataque resultó en una gran cantidad de quejas sobre malos olores, pero no sobre infecciones. A final de 1993, el culto comenzó a fabricar en secreto el agente nervioso sarín, y más tarde, en la noche de 27 de junio de 1994, la secta llevó a cabo un ataque con armas químicas contra civiles cuando liberaron gas sarín en la ciudad japonesa central de Matsumoto, Nagato. Con la ayuda de un camión frigorífico convertido, los miembros de la secta liberaron una nube de sarín que flotó cerca de las casas de los jueces que estaban supervisando una demanda relacionada con una disputa inmobiliaria que se predijo que iría en contra de la secta. Este incidente de Matsumoto mató a 8 y dañó a 500 personas más. Las investigaciones policiales se centraron solo en un residente local inocente, Yoshiyuki Kouno, y no lograron implicar a la secta en ese momento. Fue solo después del ataque en el metro de Tokio que se descubrió que Aum Shinrikyo estaba detrás del ataque con sarín en Matsumoto. A fines de 1994, la secta irrumpió en la fábrica de Hiroshima de Mitsubishi Heavy Industries en un intento de robar documentos técnicos sobre armas militares como tanques y artillería. David E. Kaplan y Andrew Marshall, en su libro de 1996, La secta del fin del mundo, la aterradora historia de la secta Aum Doomsday, from the subway of Tokyo to the nuclear arsenal of Russia, afirman que sus prácticas permanecieron en secreto. Los rituales de iniciación, afirman los autores del libro, a menudo implicaban el uso de alucinógenos, como el LSD. Las prácticas religiosas a menudo implicaban prácticas extremadamente ascéticas que se afirmaban ser yoga. Estos incluían todo, desde renunciantes colgados boca abajo hasta recibir terapia de choque. El 8 de marzo del 2007, Fumihiro Yoyo, ex portavoz de Aum Shinrikyo, anunció que abandonó Alep. Junto a sus seguidores, se planeaba establecer una nueva organización, un grupo de Hoyu llamado Hikari no Wa, el Círculo de la Luz. Afirma estar comprometido con unir la ciencia y la religión, y la creación de la nueva ciencia de la mente humana, intentando alejar al grupo de su historia criminal y dirigiéndolo hacia sus raíces espirituales. Y así es como vimos desde sectas religiosas hasta grupos terroristas. Un saludo de agua. Dime, estos tres cultos, ¿cuál te pareció más perturbador? En lo particular, creo que todos están muy raros. Pero no sé. Yo creo que principalmente el de los templarios del sol. Yo siento que el primero es horrible. La cantidad de muertos. 900 muertos, son muchos muertos. Déjame acá abajo en los comentarios cuál crees que ha sido el más aterrador, más perturbador. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para no perderte nuevo contenido. Ya nos vemos cada semana. Comparte con tus amigos si te ha gustado y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cheesecake y te deseo